Bien, buenos días a todos. Por favor, los que están en línea, si en algún momento ya no ven la presentación, me avisan, por favor, porque desde ayer estamos presentando problemas de conexión y la señal se va o a veces la presentación no se ve para las personas que están conectadas, ¿verdad? Así que sí pedirles, por favor, que en cualquier momento me pueden interrumpir para decirme, ¿verdad?, que no se ve la presentación. Bien, luego de estas vacaciones tan cortas, que quisiéramos que fueran de un mes, pero no se puede, vamos a comenzar ya nuevo tema, que es la clasificación de los costos. A partir de ahora, ¿verdad? Hoy y la próxima clase, que es la de mañana, estaríamos terminando con la parte teórica. Buenos días. Ya mañana vamos a comenzar a ver unos pequeños ejercicios, ¿verdad? Con respecto al tema de la contabilidad de costos, ¿verdad? Vamos a comenzar a ver cómo determinar algunos costos y pues ya terminamos toda la gran parte de teoría, ¿verdad? Así que como les decía al principio de la materia, vamos a llevar de la mano ahora, o sea, casi que el 60% de la teoría la vemos al principio, ya ahorita pues prácticamente nos vamos a ir con la práctica. Voy a tratar la manera de hacerlo en Excel y en la pizarra. El problema que tengo acá con este cañón es que no me reproduce Excel, no sé por qué. Ya voy a mandar la notificación porque no sé qué es lo que le toca al cañón y la verdad yo para no arruinarlo pues prefiero mejor dejarlo como está, pero no puedo presentar Excel acá. Entonces voy a ver si puedo hacer por lo menos un video o algo, si no puedo presentarlo, e insertarlo acá en una presentación para que lo puedan ver. Aunque recuerden que si hacemos el ejercicio en la pizarra, igual pues solamente que sepamos usar las fórmulas. O si no, recuerden también que en el parcial es presencial y lo tenemos que hacer a mano, ¿verdad? Así que pues prácticamente vamos a estar trabajando bajo los dos métodos. Entonces, vamos a ver acá. La clasificación de los costos. En este caso, pues nosotros hemos visto alguna de ellas, ¿verdad? Aquí está remarcada. Hemos visto alguna de ellas que está aquí marcada, que son de acuerdo a sus funciones, que es la que nosotros hemos venido trabajando desde el principio de la materia. Pero hay otros tipos de clasificaciones como de acuerdo a su naturaleza, de operaciones de fabricación, de acuerdo al momento del cálculo, a las funciones, que es lo que hemos visto nosotros ahorita, y de acuerdo a su comportamiento, ¿verdad? Estos creo que fue los que vimos en la última clase, ¿verdad? Que asemejábamos gastos de operación con estos tipos de costos. De acuerdo a la naturaleza, tenemos costos por órdenes y costos por proceso. Cada uno de ellos lo vamos a ir detallando conforme avancemos en la clase y vamos a comprender a qué se refiere cada uno. ¿Lo vamos a hacer así, por órdenes y por procesos? Sí, ¿verdad? Vamos a hacer ejercicios de acuerdo a los costos por órdenes y costos por procesos. Por órdenes, como su nombre lo indica, es de acuerdo a la orden de producción que algún cliente solicita, ¿verdad? Un cliente quiere X cantidad de productos, se elabora la orden, que es un documento con características del producto que necesita y ya se produce. Por procesos es de acuerdo a cada departamento o a cada proceso que se elabora del producto. Por sus funciones ya veíamos, al momento del cálculo, costos reales y costos predeterminados, ¿verdad? También vamos nosotros a ver cuáles son estos. Los reales son los costos casi que vienen como costos históricos y a lo largo del tiempo se mantienen. Los predeterminados son de acuerdo a un elemento del costo y en base a eso se calcula lo demás. Las funciones, de acuerdo a sus funciones, los 4 tipos de costos que vimos, de producción, distribución, administración y financieros o de financiamiento. Y por último, de acuerdo a su comportamiento, que pueden ser variables o fijos, ¿verdad? Ya sabemos, o si no sabemos, pues
Cuando hablamos de la parte de variables o de variabilidad, nos referimos a que es algo que es cambiante, ¿verdad? En este caso, el concepto lo asociamos a que varía de acuerdo al volumen de producción. Y los costos fijos es algo que se mantiene constante, algo permanente, algo que no va a cambiar o que no va a variar. Muy probablemente podemos pensar que cuando es costo fijo es algo que si son $100 se van a mantener esos $100. No, ¿verdad? Cuando hablamos costo fijo es algo que independientemente sean 100, $150 el valor del costo, el costo siempre se mantiene, ¿verdad? Siempre hay que pagarlo y siempre está constante. Vamos ahora, de acuerdo a la naturaleza, ¿cómo los vamos a clasificar? La primera clasificación que nosotros teníamos en el esquema anterior era el costo por órdenes. Nos dice acá que se caracteriza por la emisión de una orden de trabajo, en donde se especifica la cantidad de artículos, todas las características de los artículos que se desean producir. En este orden se acumulan los costos de materiales directos, mano de obra directa y gastos indirectos de fabricación. En este caso, el costo por órdenes es cuando, ya les decía yo, ¿verdad? Un cliente solicita X cantidad de producto y generalmente la orden tiene todas las características del producto. Puede ser, perdón, un producto o varios, ¿verdad? De la gama de productos que las empresas fabriquen. Entonces, cada orden de trabajo, si lo queremos ver así nosotros, es un documento, ¿verdad? El cual tiene el número de orden y el producto, ¿verdad? En el producto se escribe el nombre del producto y aquí las especificaciones. Muchas veces la orden de trabajo o el documento que nosotros conocemos como orden de trabajo tiene incluso el costo de producir el artículo y el precio de venta al cual se le va a vender al cliente. A veces puede incluir IVA, a veces no. Los ejercicios que nosotros vamos a ver, si ustedes se recuerdan, cuando veíamos en contados, veíamos mucho la parte de más IVA o con IVA incluido. Pues aquí también, aquí vamos a ver el momento en que se realiza la venta del producto. Vamos a registrar desde la solicitud de materiales, a veces desde la compra hasta el momento en que el producto se vende, ¿verdad? Esto es lo que se hace en los costos por órdenes. Me dice acá que yo voy acumulando los elementos del costo y esto se debe a que recordemos que las empresas no solo se dedican a una orden de trabajo, sino que tienen varias. Entonces, el registro, digámoslo así, de los elementos del costo o el registro del costo de producir el artículo se va acumulando por cada orden. Cada orden de trabajo tiene sus propios materiales directos, su propia mano de obra directa, su propia materia prima. Entonces, esos costos nosotros tenemos que irlos acumulando, irlos sumando. Por ejemplo, nosotros tuviéramos, qué sé yo, la orden 1, la orden 2 y la orden 3, ¿verdad? 3 productos diferentes o 3 tipos de productos diferentes, yo voy a ir acumulando, yo voy a ir sumando los costos o los elementos del costo de cada una de las órdenes. Porque al final lo que realmente necesito es el valor total de los elementos del costo, no el valor de la orden 1, de la orden 2 y de la orden 3 en separado, sino que yo necesito sumar todos esos valores para tener un costo total, ¿verdad? Mire, pero ¿y qué quiere decir? Que primero voy a trabajar la orden 1, después la orden 2 y después la orden 3. Puede ser que sí o puede ser que no. ¿Por qué? Porque puede ser que el ejercicio le otorgue a usted información de las otras órdenes de trabajo para que usted solo vaya sumando los totales o los valores de cada elemento del costo, ¿verdad? Eso es lo que vamos a ir haciendo. Generalmente los ejercicios que hacemos
Buenos días, pase adelante. Solamente vamos acumulando valores, no vamos trabajando cada una de las órdenes. Adelante. Cuando ya veamos el ejercicio, ahí van a ver cómo es que vamos tomando las cantidades. A cada orden se le asigna un código de identificación y se utiliza un formulario llamado hoja de costos. La hoja de costos es similar a lo que traté de dibujar acá, ¿verdad? Es una hoja, imaginémonos los que están acá, no es que haya hecho una hoja preciosa en la pizarra, pero imaginemos que tenemos una hoja de papel bond, en una esquina colocamos un número correlativo y como encabezado pues el nombre del producto. Ya luego hacemos especificaciones de la cantidad, del tipo de producto y muy probable el precio de venta, muy probable, ¿verdad? El precio de venta. Entonces eso es prácticamente lo que sería una hoja de costos para las órdenes de trabajo. Hay otras que son más específicas. En esas hojas de costo más específicas, usted coloca con exactitud cuál es el valor monetario que tiene cada elemento del costo. Nosotros no vamos a hacer hojas de costos, ¿verdad? No vamos a hacer hojas de costos. Si al caso, vamos a ver un ejemplo de cómo se llena esa hoja, ¿verdad? Pero eso ya es casi que más adelante en el tercer periodo que veríamos eso. Bien, ¿alguna duda hasta el momento? ¿No? Pasamos a la siguiente si gustan. O me avisan. Porque veo que hay unos que están anotando. Ahí va la asistencia para el que no ha firmado. Ya se vamos a pasar por aquí. Ejemplos de empresas que utilizan las órdenes de trabajo. Tenemos acá fábricas de muebles, de artículos de vestir. Rara esa palabra. Bueno, de vestimenta, aparatos electrodomésticos, imprentas, industria de la construcción. Básicamente son empresas que elaboran productos bien específicos, con características bien específicas. Un mueble, por ejemplo, una silla o una cantidad de sillas, ¿verdad? Televisores, X cantidad de televisores con las características deseadas. En las empresas de construcción, cuando hablamos de, por ejemplo, los que se dedican a la fabricación de ladrillos, a la construcción de edificios, por ejemplo, productos con características bien específicas y que pueden delimitarse con cantidades exactas. Estas órdenes de trabajo se elaboran conforme a los pedidos que solicitan los clientes. En este caso, la mayoría de empresas fabrican de acuerdo a los pedidos que realizan los clientes, ¿verdad? En el caso de las fábricas de ropa, por ejemplo, tienen sus clientes específicos que les solicitan X cantidad de productos. Las empresas de muebles lo hacen para no arriesgarse y producir grandes cantidades que muy probablemente sea difícil movilizar, ¿verdad? Al movilizar me refiero al comercializar estos productos, ¿verdad? No pueden arriesgarse a producir varios si al caso ya ellos establecerían qué cantidad adicional pudiesen producir, pero generalmente lo hacen de acuerdo a los pedidos que los clientes hacen, porque no pueden tener cantidades en exceso. Probablemente no puedan venderlos a granel, quizás no es la palabra correcta, pero por unidades, por ejemplo. Es muy difícil vender ese producto por unidades. Costos por procesos. Se caracterizan por la acumulación de los costos de acuerdo a distintos procesos o a distintos departamentos, ¿verdad? Nos dice acá departamentos en que se divide la actividad productiva. En este caso, ¿verdad? Nos dice acá también, los costos de producción no solo se acumulan en cada proceso,
sino que se transfieren al siguiente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, generalmente cuando hablamos por procesos o por departamentos, casi siempre podemos decir que hay un proceso 1, un proceso 2 y puede haber hasta un proceso 3. Entonces, me dice acá que no solamente se acumulan en cada proceso o en cada departamento. Para cada proceso o para cada departamento, yo tengo que involucrar la materia prima, la mano de obra directa y los gastos indirectos de fabricación. Para cada uno de estos, en el proceso 1, yo tengo un total de materia prima, de mano de obra, y debo trasladarlo al proceso 2. Lo mismo, cuando termino proceso 2, lo traslado a proceso 3. Y si hay más procesos, a todos los procesos yo no solo acumulo los costos, sino que debo trasladarlos al siguiente y sumarlos para tener un nuevo saldo, un nuevo costo, y luego trasladarlo al siguiente hasta tener un costo total. Ese es el costo por proceso. Determina su costo, lo suma y lo traslada al siguiente. Eso es lo que vamos a hacer nosotros también. Vamos a aprender a trasladar los valores o a trasladar los costos al siguiente proceso. A eso se refiere todo lo que dice acá. Se transfieren en el siguiente departamento de acuerdo a la secuencia de elaboración hasta que todos los costos queden acumulados en el último proceso o en el último departamento. Y puede establecerse un costo total, ¿verdad? Por ejemplo, si aquí tenemos, qué sé yo, otra vez, materia prima, no sé, $100, acá 50 y acá 100, ¿verdad? Estamos hablando de 250. Estos 250 yo los voy a trasladar para acá. No quiere decir que voy a sumarlos todos, sino que aquí yo, con unas unidades X, por ejemplo, si estoy produciendo 25 unidades, aquí sería ¿cuánto? 250, 10 o 100. Sería 10 de costo unitario. Entonces, ese costo unitario es el que yo voy a trasladar para acá. Cuando ya determine que vaya a determinar un costo unitario acá, lo voy a sumar acá. Ahorita no se enfoquen mucho en eso porque nos podemos confundir y cuando ya veamos el proceso, entonces sí van a ver qué es lo que nosotros vamos acumulando y vamos sumando. Pero lo que yo quiero que veamos acá en esto de los procesos o lo de los departamentos es que vamos a ir sumando cada uno de los costos, ¿verdad? O los valores que nos resulten de cada uno de los costos. Eso es lo que vamos a ver acá, hasta determinar un costo unitario. En el sistema se elaboran informes de costo de producción mensual para cada proceso. Hay un esquema, hay un informe de costo de producción que se elabora por cada departamento, ¿verdad? Para el departamento A o departamento 1 o proceso 1 se elabora una tabla en la cual usted va distribuyendo cada costo, cada elemento del costo. Cuánto se le va de materia prima, cuánto de mano de obra y cuánto de gasto indirecto de fabricación, ¿verdad? Lo suma, determina un costo total, como vimos en clases anteriores, determina un costo unitario y ese costo lo va a trasladar a la siguiente tabla de costos que va a elaborar en el departamento 2. Vamos a hacer esa tablita y van a ver qué es lo único que nosotros vamos a trasladar en ese proceso. ¿Qué empresas son las que se dedican a o que generalmente utilizan este tipo de costeo? Son las fábricas de cemento, bebidas gaseosas, pinturas y productos químicos. Si se fijan, casi que la mayoría son como materiales indirectos o como materiales que pueden, o como materiales que se utilizan
como materiales indirectos en las empresas, ¿verdad? Son casi como productos bien difíciles de medir o casi que son como productos líquidos o productos no muy específicos, no muy visuales, ¿verdad? Porque si se fijan, casi la mayoría son líquidos, ¿verdad? Vamos ahora de acuerdo al momento del cálculo. Costos reales son costos que ya sucedieron o costos históricos, los cuales necesariamente se deberán registrar por medio de la contabilidad de costos. En este caso, los costos reales, ya les mencionaba yo, son costos históricos, son valores que se traen de momentos anteriores o de transacciones de años anteriores, que muy probablemente permanecen constantes en el tiempo y que se pueden utilizar para determinar el costeo de productos posteriores o de productos nuevos, ¿verdad? El problema que surge acá es que no muchas veces podemos venir trabajando con este tipo de costos históricos porque los valores, especialmente de los materiales, son muy cambiantes. Entonces, al momento de determinar gastos indirectos de fabricación, se dificulta un poco porque lo que son la parte de materiales indirectos es muy variable. Entonces, los costos no los podemos mantener constantes al momento que queremos nosotros determinar los gastos indirectos de fabricación que muy posiblemente se efectúen en el siguiente periodo. ¿Por qué hablamos acá de predeterminar gastos indirectos? Porque la mayoría de empresas trabajan en base a presupuestos. Entonces recordemos que los presupuestos es algo que nosotros deseamos o que la empresa desea que ocurra, ¿verdad? Que desea que realmente producir X cantidad de productos y también que ocurran cierta cantidad de costos. Entonces, al momento de predeterminar los gastos indirectos se dificulta mucho por eso, porque son cantidades demasiado variables. Por otro lado, los predeterminados, ¿verdad? Se calculan por anticipado los costos de producción con el objeto de poder contar con información oportuna. En este caso, pues, lo que se trata de hacer es no solamente predeterminar gasto indirecto de fabricación, sino también determinar los tres elementos del costo. En este caso, los predeterminados tratan la manera de que los gastos indirectos de fabricación sean lo más real posible. Y esto se basa de acuerdo a cualquiera de los otros dos elementos. En este caso, para los costos predeterminados, nosotros vamos a predeterminar, valga la redundancia, los gastos indirectos de fabricación. Predeterminar gastos indirectos de fabricación. ¿En qué nos vamos a basar para predeterminar gastos indirectos de fabricación? Puede ser en base al valor de la materia prima o de los materiales directos o de la mano de obra directa. Es decir, que yo voy a presupuestar los gastos indirectos de fabricación basándome en lo que creo voy a utilizar de materia prima o de mano de obra directa. Hay dos tipos de costos predeterminados. Tenemos los parcialmente predeterminados y tenemos los íntegramente predeterminados.
parcialmente predeterminados. En este caso, solo se predeterminan los gastos indirectos de fabricación a costo real de material directo o de mano de obra directa. Y los íntegramente predeterminados, aquí se predeterminan los 3 elementos del costo en una hoja de costo, ¿verdad? Aquí nosotros vamos a predeterminar, ya les decía yo, los gastos indirectos de fabricación. Solo que en uno vamos a utilizar la materia prima y la mano de obra directa y en el otro vamos a predeterminar los 3. ¿Verdad? Vamos a predeterminar los 3. ¿Cuál vamos a trabajar nosotros? Solamente los predeterminados. Los íntegramente no, porque no vamos a trabajar hoja de costos. Vamos a trabajar nada más los parcialmente predeterminados, en los cuales los montos de materia prima y de mano de obra directa ya están establecidos. Lo único que vamos a necesitar nosotros calcular va a ser los gastos indirectos de fabricación. Eso va a ser lo único que vamos a hacer nosotros ahí. ¿Alguna pregunta? ¿No? Aquí tenemos como un esquema, ¿verdad? En el cual nosotros vemos los costos íntegramente predeterminados. En estos costos encontramos nosotros los costos estimados y los costos estándar. Los estimados se toma experiencia, ¿verdad?, que se tiene de periodos anteriores para determinar costos de producción, y los estándar, en este caso, pues se llevan a cabo estudios bien específicos. Los estimados prácticamente es como elaborar un presupuesto y tomar datos anteriores, datos de periodos anteriores, por eso le llamamos nosotros costos históricos, ¿verdad? Venimos evaluando qué valores son los que realmente se apegan a la necesidad o se apegan a la realidad de la empresa en este momento para poderlos aplicar. Los costos estándar, en este caso, pues se realiza como un estudio más a fondo, un estudio de cantidades actuales con empresas que son similares a la que está siendo sujeto de estudio, y en base a eso, pues se puede determinar los elementos del costo. ¿Cómo se puede ver eso? Bueno, no es que se vaya a espiar a la empresa, ya les he dicho, sino que a veces hay empresas que publican su información en periódicos o en la bolsa o en internet, y ahí pues se hace un estudio, ¿verdad?, de la información que ellos plantean. Se puede hacer una especie de cálculo y determinar cuál podría ser el costo o cuál podría ser el valor de los 3 elementos del costo, y así nosotros poderlo asignar. Estos costos son los que debe ser el costo estándar, por lo que al final del periodo de costos y al comparar los costos reales con los estándar, los que prevalecen son los estándar, sirviendo como una forma de evaluar el desempeño de actividades fabriles al establecerse eficiencias o ineficiencias. A veces lo que se hace es hacer una comparación entre lo estimado y lo estándar, lo estimado y lo real. Vamos a aplicar esto de lo estimado y lo real. Pensé que no, pero ya me acordé que sí. Y vamos a ver cómo contabilizar lo real cuando lo real es mayor a lo estándar, o cuando lo estándar es mayor a lo real. O lo estimado, perdón, es mayor a lo real. Pero eso es al final, todavía falta bastante para que veamos eso, ¿verdad? Entonces, realmente lo que se quiere es que los costos reales o los reales no superen a los estimados, porque ahí habría una deficiencia, ¿verdad?, que habría que ver de qué manera se contabiliza. No pudiéramos llamarle una pérdida, sino que tal vez algún mal cálculo en la estimación de los costos, ¿verdad? Y es lo que la mayoría quiere evitar, porque ya es un registro adicional y se considera como un gasto, ¿verdad?, en esa tal vez diferencia que se dejó entre los costos, y entonces pues ahí sí habría que darle otro tipo de tratamiento.
de acuerdo a su comportamiento, los costos variables y los fijos. Este criterio se basa en clasificar costos de acuerdo a su variabilidad o fijeza ante los cambios que ocurran en las cantidades que se producen, en las cantidades que las empresas fabrican, a través de diversos periodos de tiempo. Hay dos, son los costos variables y los costos fijos. Primero tenemos los variables. Los costos variables son los que fluctúan en proporción directa con los cambios de volúmenes de producción. O sea que aquí depende, los costos variables dependen de qué cantidad o de qué volumen de producción haya en las empresas, ¿verdad? Nos dice acá producción o ventas. Recuerden que las empresas industriales también se convierten en empresas comerciales, ¿verdad? Entonces me dice acá, los costos variables, ¿cuáles podrían ser? Materiales directos como costo variable de producción y comisiones de vendedores como costo variable de distribución. Un costo variable podría ser, bueno, este es mi variable, materiales directos, me dice acá. Bueno, en este caso dependo del volumen de producción. Dependo si la empresa produce más o produce menos. No va a tener la misma cantidad de materiales directos en el mes, ¿verdad? Si incluso en una semana. Pero generalmente lo hacemos en periodos de 30 días. Si yo produzco más en enero, ¿verdad?, que en febrero, mi costo de material directo va a variar. Voy a gastar más o voy a gastar menos. O voy a consumir más o menos. A eso se refiere con que varía de acuerdo al volumen de producción. Los costos, las comisiones de los vendedores también, en el caso de los de distribución. Aquí no es que nosotros vayamos a decir en un registro contable, costo variable tanto, costo fijo tanto. No, es solo para que nosotros sepamos que dentro de la totalidad de los costos, dentro del costo total de producir X cantidad de artículos, hay algunos que yo puedo clasificar como variables y como fijos. Hay que tener siempre en mente que aquellos costos que pueden cambiar de acuerdo a cuánto yo produzca es un costo variable. ¿Por qué las comisiones? Bueno, si un vendedor si se produce más, obviamente el vendedor tiene que vender más y se le tiene que pagar la comisión, aunque ahí depende, ¿verdad?, de cómo se moviliza el vendedor para vender. Pero si yo produzco menos, hay menos productos que vender y por lo tanto, pues la comisión también va a ser diferente, ¿verdad? A eso se refiere. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta acá es que todo lo que es variable se refiere a que le va a cambiar de acuerdo a la producción que se tenga, al volumen de producción. Por eso nos dice acá que fluctúan de acuerdo a la producción. Los fijos, por otro lado, son los que se mantienen constantes independientemente de que usted produzca o no. Sea que produzca bastante o que produzca poquito, usted tiene que cubrir esos costos. Dice que son los que permanecen constantes a pesar de cambios que ocurran en unidades producidas. Ejemplo, alquiler de local de fábrica. Produzca o no produzca, la empresa tiene que pagarla el alquiler. Vigilancia. Produzca o no produzca, tiene que haber vigilante en la fábrica. Salario de vendedores, dice acá, como costo de distribución. El sueldo de una persona es un costo fijo, ¿verdad? De los operarios, de las empresas, de las personas que están en producción, ellos tienen que pagarse el sueldo. Mire, y si hay si voy a producir más y contrato más personas, no cambiaría ahí el concepto de costo variable. Ya no sería fijo, sino que variable. No, porque si la persona trabaja en la producción, ¿verdad?, incremente o no el volumen de producción, usted va a tener los mismos empleados trabajando. El sueldo siempre se les va a tener que pagar, ¿verdad? Porque tampoco es miren, como ayer, este mes,
produje menos, a la mitad no le voy a pagar el sueldo. No, ¿verdad? Porque primero se le dio un gran problema y segundo no es correcto y tercero pues es un costo que ya se sabe que es fijo y que la empresa lo va a tener, produzca bastante o poquito, ¿verdad? Y el de vendedores como costo fijo de distribución, recordemos que los costos de distribución son como los gastos de ventas, ¿verdad? Entonces el vendedor, venda o no venda en ese mes, pues se le tiene que pagar su salario, ¿verdad? A eso se refiere. Y a veces hay costos que pueden ser variables o pueden ser variables y fijos, ¿verdad? A estos se les conoce como semivariables, semifijos o costos mixtos. Al analizar todos los costos de la empresa, existen algunos que no son totalmente variables ni totalmente fijos. En este caso, se debe identificar la parte variable y la parte fija, utilizándose para ello el método de separación de costos. En este caso, por ejemplo, pudiéramos decir que un costo semifijo o semivariable o mixto pudiera ser la energía eléctrica, ¿verdad? La energía eléctrica. Porque usted es cierto que puede pagar, tiene que pagar la energía eléctrica, pero puede tener una parte que es para el área administrativa y una que es para la parte de producción, que le puede incrementar o disminuir el valor, ¿verdad?, de su facturación. O puede ser también que en algún momento dado no utilice la gran cantidad o no tenga que cubrir esa gran cantidad de valor de la energía eléctrica. El agua también pudiera considerarse un costo semivariable o semifijo, ¿verdad? Pero son aquellos en los que no podemos diferenciar con exactitud o clasificarlos como fijos o como variables. Entonces, el método de separación de costos generalmente es de acuerdo a políticas de las empresas, ¿verdad? ¿Qué proporción o qué valor se le va a dar a cada uno de los totales que se han obtenido y distribuirlo, ¿verdad? Esta parte va a semifijo, esta parte es fija, esta parte es variable, pero eso es de acuerdo a las políticas que ya la empresa haya establecido o que muy probablemente algún auditor le haya recomendado realizar. Ya por último vamos a ir viendo los sistemas de acumulación de costos. Tenemos primero ¿qué es acumulación de costos? ¿Verdad? Como su nombre lo indica, pues acumular es como reunir, ¿verdad? Recolectar la información. Es la recolección organizada de los datos de costos mediante conjuntos de procedimientos o sistemas, ¿verdad? La acumulación de costos es que usted registre todo lo que tenga que ver con contabilidad de costos. Y es algo que nosotros ya vimos en Conta 1. Lo tuvimos que haber visto, ¿verdad? Es registrar las transacciones. Así como registrábamos allá nosotros cuando comprábamos activo fijo, cuando comprábamos en la Conta 2, ¿verdad? Cuando comprábamos productos, ¿verdad? La acumulación de costos se refiere a eso, a registrar cada proceso que esté relacionado con los costos. Y para eso hay dos sistemas. Uno es el sistema periódico o perpetuo y el otro es el sistema analítico, aunque aquí nosotros solo nos vamos a basar en el sistema perpetuo. ¿Se recuerdan ustedes? O vamos a hacer como un breve recordatorio de lo que era el sistema de registro de inventarios. Habían dos sistemas, estaba el sistema analítico y el sistema perpetuo. El sistema analítico es el que tiene una cuenta específica para cada tipo de operación en una empresa. Estaba la cuenta ventas, compras, rebajas y devoluciones sobre compras, rebajas y devoluciones sobre ventas, gastos de ventas, gastos de administración. Para cada transacción que ocurría en la empresa, para cada una había una cuenta. Mientras que para el sistema perpetuo, que es el que vamos a ver nosotros aquí,
solamente se utilizaban 3 cuentas, ¿verdad? Que era la de inventario, la de almacén, inventario, mercancías, almacén y ventas. No, inventario de mercancías o almacén, costo de ventas y ventas. Son las 3 cuentas que se utilizan en este sistema, que es el sistema periódico, el analítico, perdón, que es el periódico también, provee información limitada del costo del producto. Lo voy a poner acá. Hay 2 sistemas. Uno es el sistema analítico, que es el que ya les expliqué yo. En este caso nos dice que es el periódico. Y el otro es el sistema perpetuo. Para el analítico ya veíamos que hay una serie de cuentas para cada tipo de operación. Nos dice acá que es muy limitado para darnos información de costo de ventas o de costos y requiere ajustes mensuales. En este caso hay que hacer también inventarios físicos, ¿verdad? Porque nosotros no tenemos un valor en la cuenta que nos dé a nosotros a conocer con exactitud cuál es el valor de los inventarios. En el sistema periódico o analítico, usted tiene la cuenta de inventarios inicial y para obtener inventario final tiene que hacer conteo físico. ¿Se recuerdan de eso? Si no nos acordamos, es así, ¿verdad? El sistema analítico, nosotros tenemos que hacer un conteo físico para determinar el valor del inventario final. Nos dice aquí, ¿verdad? Se debe realizar para ajustar las cuentas de inventarios de materiales, productos en proceso y terminados, ya que son imprescindibles los inventarios físicos para determinar los diversos costos de inventario. El sistema analítico o periódico a usted no le da información de costos ni le da información de inventarios. De costo porque necesita realizar o necesita contar con la información de las compras, de las rebajas y devoluciones sobre compras, de los inventarios inicial y el inventario final que usted lo tiene que obtener por conteo físico. Al tener ese valor del inventario final por conteo físico, tiene que hacer un ajuste entre sus registros y lo que el inventario físico le dio, ¿verdad? Entonces, por eso es que para la contabilidad de costos, utilizar este sistema se vuelve complejo, se vuelve complicado, porque hay que hacer ajustes a los valores. Por otro lado, el sistema perpetuo es un procedimiento para la acumulación de datos de costos de productos mediante 3 cuentas, dice ahí, de inventario que proveen información permanente de materiales, productos en proceso, terminados y costo de ventas. O sea que el sistema perpetuo, les decía yo, son 3 cuentas las que me dice que yo puedo utilizar o que debo utilizar. Entre esas 3 cuentas, yo tengo la cuenta de inventarios, puede llamarse inventarios, puede llamarse inventarios de mercancías, puede llamarse almacén o almacén de materiales. Cualquiera de estas 3 definiciones podemos llamarle a una de las cuentas, que es inventarios. La segunda es la de costo de ventas. Y la tercera es la cuenta ventas. Con estas 3 cuentas, usted puede realizar los registros contables que necesite. ¿Tengo información de inventarios? Sí, la tengo aquí. Tengo información de costo de ventas, la tengo aquí. Y tengo la información de ventas. Lo que realmente me interesa a mí y que fácilmente me da la información al utilizar este sistema son las cuentas de inventario y de costo de ventas. ¿Por qué?
porque yo voy haciendo movimientos en estas cuentas cada vez que realizo registros. Voy a sacar material del almacén, inventario de materiales. Voy a ingresar producto en proceso, inventario de productos en proceso. ¿Verdad? Voy a colocar ya el producto finalizado, inventario de productos terminados. ¿Verdad? ¿Cuánto tengo de costo de ventas? Cada vez que usted termina de producir, determina su costo de ventas. Cuando vende, saca el costo. Cuando produce, ingresa. Tiene saldo de costo de ventas. Y las ventas, pues, que se utiliza para registrar ventas, rebajas sobre ventas y devoluciones sobre ventas. Mire, y cuando compro materiales, ¿qué cuenta utilizo? Inventario de materiales. No utiliza compras, aquí utiliza inventario de materiales. ¿Cuál es la idea acá de utilizar esa cuenta? Evitar elaborar ajustes, como en el otro sistema, y también pues evitar el realizar inventario físico. Aunque recordemos que, como yo les decía en la cuenta 2, a veces el no realizar inventario físico es un error porque no podemos determinar algún tipo de pérdidas que se pueden dar en los inventarios. El hecho de llevar este sistema de registro no exime a la empresa de realizar un inventario físico de materiales, de productos en proceso o de productos terminados. ¿Verdad? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Queja? ¿Comentario? ¿No? Bien. ¿Los inventarios se tienen que hacer cada mes o cada cuánto? Generalmente se hacen al final del año. Al final del año. Una vez al año nada más. Sí, es recomendable hacerlo una vez al año. ¿Verdad? Aunque hay empresas que lo hacen cada 6 meses. ¿Alguna otra duda? ¿No? La asistencia, no sé si por dónde está. Ustedes lo firmaron, ¿verdad? Bien, entonces si no hay dudas, nos vamos a quedar hasta acá. Aquí nos veríamos mañana, primero Dios. Vayan a desayunar. Ya vi que van corriendo. Ya van corriendo. Nos vemos mañana, primero Dios. Cuídense, feliz día.